¿Sobre qué? Sobre la supremacía de Cristo. Ha sido un alimento tremendo el que hemos venido disfrutando, nutriéndonos. Su preeminencia por sobre todas las cosas. Y hoy pues vamos a continuar dentro de esa línea con otros ingredientes. Pero es bueno que nos enfoquemos, que sigamos enfocados en la supremacía de Cristo. Hay muchos puntos claves sobre lo importante de la supremacía de Cristo, sobre su preeminencia, donde el texto principal que hemos estado manejando, revisando, escudriñando, es el libro de Hebreos. Ahí acá, para iniciar, un punto, una palabra clave que es mejor en cuanto a la supremacía. Cuando hablamos de la supremacía de Cristo, estamos hablando de que en el nuevo pacto es mejor porque es global, es universal. Ya todo Dios lo estableció desde el principio, desde el Génesis. Todo ya Dios lo planificó, lo pautó, lo planeó, lo diseñó como arquitecto universal. Entonces, la palabra clave de este nuevo pacto viene a ser un mejor. ¿Por qué? Porque nos ha dado un mejor mediador, un mejor sumo sacerdote, un mejor rey, una mejor revelación. ¿No se alegran por eso? Bien. Eso es, si se quiere, el punto de partida de esta prédica, que dentro de la supremacía de Cristo y el nuevo pacto nos ha dado un mejor sacerdote, un mejor rey, un mejor profeta. Nos ha dado Dios a su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. Amén. En Hebreos se centra en la supremacía de Cristo. Hablar de supremacía es hablar de lo que está por encima o sobre de algo, sobre alguna cosa. Es lo super, es lo plus, es lo ultra, es lo máximo. Y allí, así le ha placido a Dios exaltar a su Hijo amado. Fue a la cruz como el acto supremo de amor por todos nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, no solamente es mencionar la supremacía, es que ya Dios, en su inmenso amor por la creación, dio a su Hijo amado para que nosotros, tanto Él que está sentado a la derecha del Padre, también nosotros estemos juntamente sentados con Él. Amén. Eso es parte de esta supremacía de Cristo. Por lo tanto, la importancia, la relevancia, el carácter, el logro, lo máximo de la supremacía de Cristo, no me canso de repetirlo, es que es supremo en poder, es supremo en rango, en gloria, en autoridad y en importancia. Y en todo lo que sea lo excelso, en todo lo que sea lo máximo que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén. En Hebreos comenzamos en Hebreos 1 al 3, confirmando que Cristo es la suprema revelación de Dios. Tenemos pues que comienza diciendo que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Lo constituyó heredero de todas las cosas. Nosotros también
somos herederos de su gloria. Amén. No perdamos de vista todos estos elementos. La palabra mejor dentro de lo que es el nuevo pacto. Y asimismo mejor, vamos a ver más adelante, que Dios espera de nosotros que seamos mejores hijos. Ay, ay, ay. Vamos a ir meditando esto, que seamos, si hay un mejor rey, un mejor sacerdote, un mejor mediador, también tiene que haber un mejor hijo. ¿Sí? Continuamos con la lectura del versículo. Entonces, decía que lo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Nosotros también, como Cristo, somos expresión exacta de la naturaleza de Dios, a través de Cristo, imagen y semejanza. Y asimismo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo Dios lo creó el universo con el poder de la palabra. Hágase la luz, hágase los cielos, háganse las aguas. Todo lo hizo Dios perfecto, como arquitecto, como diseñador de la vida del mundo y todo lo que allí acontece. Por esta palabra de poder estamos aquí, hermanos, en su propósito. ¿Hay alguien que duda por qué está aquí hoy? ¿Hay alguien que vino obligado hoy para acá? ¿Ah? Así que por su poder estamos aquí, por su voluntad, porque es recibir el alimento de vida. Por fe, cuando muchos se han ido, amigos, hermanos. Yo perdí un hermano el 2 de julio. Lo perdí. Si fue por COVID o no fue por COVID, lo perdí. Le tocaba. Un hermano que ya por allá en enero, febrero, le di la oración de fe por teléfono. Por teléfono se la di. Porque desde hace tiempo no aceptaba. Y se la di por teléfono. Le dije a mi sobrina, ponme Alejandro. Y aceptó e hizo la oración de fe. Aleluya. Entonces son los medios que el Señor pone y la hora, su tiempo, para que todos lleguemos a Él, a su supremo llamamiento. Entonces muchos se han ido. A veces preguntamos, oye, ¿has visto a fulano? ¿Has visto a fulano? ¿Has visto a sutano? ¿De cuándo no lo ve? ¿Cómo está? Y ese es un sentir unánime de todos nosotros y más de los hermanos de la fe. Entonces Dios ha provisto que nosotros estemos aquí reunidos para escuchar su palabra de poder. Eso hace entender pues que somos hijos de Dios y que nada nos pasa, nada nos acontece. Todo lo que estamos oyendo afuera, no hagas, no hables, mantente en casa. No, nos mantenemos en la casa del Padre. Amén. Nos mantenemos en oración. Amén. Nos mantenemos rogando por nuestros hermanos. Amén. Orando al Padre. No solamente es declarar, es orar a Dios. Darle gracias porque nos ha mantenido con salud, nos ha mantenido firmes en la fe de Cristo. No importa lo que está sucediendo afuera, porque nosotros recordemos que no somos de este mundo. ¿Hay aquí alguien que crea lo contrario a lo que estamos hablando hasta ahora? Digan amén por lo menos. Amén. Entonces, es la supremacía de Cristo que nos abre puertas, dándonos seguridad y confianza. Tenemos una herencia, hermanitos. Tenemos herencia en Cristo. Eso nos da seguridad, confianza. ¿Qué puertas nos abre? Están abiertas las puertas del cielo. Sus inmensas riquezas en gloria. Toda clase de bendiciones. Y por eso nosotros tenemos que hacer uso de esa posición, de ese posicionarnos en su palabra de fe, en su palabra de vida. Aquí la supremacía entonces de Cristo es la preeminencia sobre los profetas del Antiguo Testamento.
Por eso que hablábamos al principio que dentro del Nuevo Testamento es un mejor pacto, es un mejor profeta, es un mejor sacerdote, es un mejor rey. Aquellos profetas hablaron la palabra de Dios, pero Cristo es la palabra de Dios. No es un simple profeta dentro de una larga lista de tantos profetas que Dios puso para hablar su palabra. Recordando que Dios hablaba por los profetas y hoy nos habla a través del Hijo. Entonces, Cristo entonces es la palabra de Dios, no es simple profeta. Él es el profeta por excelencia, es la revelación suprema. Bien, todo viene de Él. Aquel que es más que un profeta es el propio Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, en este pasaje de apertura del libro de los Hebreos, se ve a Cristo como creador del mundo y aquel que lo sostiene por su poder. Actuamos y andamos y caminamos sostenidos por Él. Él es el creador de todas las cosas y el heredero de todas ellas. Es el resplandor mismo de la gloria de Dios y de nuevo no basta con decir que es el reflejo supremo. Es la gloria divina. No solamente eso, voy más allá, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión de la imagen de la persona de Dios. Otro aspecto a destacar en esta introducción en Hebreos y de todo lo que hemos visto hasta ahora es que Cristo es la relación de Cristo y los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Recordemos que Dios ha dispuesto a los ángeles para nuestro servicio. Y también dice un pasaje por allí que dice: a quien le dijo Dios, siéntate a mi diestra. Entonces, en esta relación de Cristo y los ángeles, ¿verdad? Dice que ningún ángel llega al nivel del unigénito Hijo de Dios. Primeramente hablamos de unigénito, pero en la supremacía pasamos del unigénito al primogénito. Y nosotros también compartimos esa primogenitura. Los ángeles no deben ser adorados, pero a ellos sí se les ordena que adoren a Cristo, como está en Hebreos 1:6. Adoren a Cristo. El reino no se da a los ángeles, se le ha dado a Cristo, que es el único que se sienta a la derecha de Dios Padre, en la posición de autoridad, en el trono de justicia, de equidad. Por lo tanto, Cristo tiene la supremacía sobre los ángeles en todas las formas posibles y no debe ser confundido como uno de ellos. Así que si todavía hay alguien aquí que duda o que establece el mismo rango entre los ángeles y Cristo, es el momento pues de entender que la supremacía de Cristo está en función de la superioridad de Cristo sobre todos los ángeles. Amén. Amén. Un aplauso al Rey. Otra categorización, otro elemento importante en este nuevo pacto y el mejor, siendo Cristo mejor como ser supremo para la gloria de Dios, es la relación de Cristo y Moisés. Moisés como un sacerdote de la ley. Recuerden ustedes que los sacerdotes ministraban al pueblo y eran los que tenían acceso al lugar santísimo. Y Moisés prácticamente tuvo una asignación de Dios, que era sacar al pueblo de Dios de Egipto, sacarlo de la esclavitud, del yugo que tenían el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, en esta relación de Cristo y Moisés, el autor de Hebreos detalla la supremacía de Cristo sobre Moisés. Con toda seguridad, Moisés es la persona que más se exalta en el Antiguo Testamento por su papel como mediador de la ley. Era el que Dios puso entre Dios y el pueblo. Todo se dirimía a través de Moisés, conforme a lo que estaba establecido en la ley. En Hebreos 3:1-6 dice:
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés. Cristo y Moisés, sí, fueron fieles. Eso es importante. Fueron fieles en la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas, él es Dios, el Dios como constructor, Dios como edificador. Y Moisés, como siervo fiel, tuvo su asignación. Entonces, la supremacía de Cristo está por encima de la servidumbre, en este caso, de Moisés, que lo fue durante la ley. Dice al final, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos todos nosotros. Amén. Entonces, esa relación, ¿verdad? Estos contrastes que se encuentran aquí entre el siervo de la casa, el constructor y el propietario de la misma. El constructor y propietario están por encima del siervo de la casa, que estaba representado en Moisés. Moisés pudo conducir al pueblo a la tierra prometida, pero no pudo guiarlos a su reposo eterno. Este es otro elemento que nosotros vamos a estar manejando acá en esta mañana, el reposo eterno. Recuerden en el Génesis, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Reposó. Cristo, ya se nos dijo, es el reposo. Y allí con Él, en su supremacía, nos gozamos, nos deleitamos, lo disfrutamos. Si hay alguien aquí que anda atemorizado por todo lo que se está viviendo, le estamos diciendo que estás en el tiempo del reposo de Cristo. Disfrútalo, deleítate. No es lo que tú estás viendo, tienes que verlo desde el Espíritu, por revelación, en comunión con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, tenemos que Cristo es el superior a Moisés porque es el constructor y además el sumo sacerdote. Mientras que Moisés, como siervo, fue fiel, cuanto más Cristo, como perito arquitecto de esta casa espiritual, que somos nosotros. Está en tu corazón, en tu corazón. Caminamos con Él, en comunión con Él. Amén. Amén. Otro elemento también importante acá, ¿verdad? Que es el sacerdocio de Cristo. Veíamos que antes habíamos hablado de un mejor pacto, un nuevo pacto, mejor sacerdote, mejor rey, mejor mediador. Vamos entonces a ver el sacerdocio de Cristo. En Hebreos 12:24, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Los sumos sacerdotes de la antigüedad no eran más que sombras de la realidad que había de venir. Les decía anteriormente que todos los sacrificios los hacía el sacerdote una vez por año, pero Cristo como sacerdote lo hizo por su sangre una vez y para siempre. Qué grande es el Señor, qué grande es el Señor, que ha dispuesto todo en su orden para que nosotros no dudemos de todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. En ese orden divino, y como le decía al principio, de haber dado a su Hijo amado, derramar su sangre en la cruz. Antes el sacerdote ministraba como mediador, ahora tenemos a un Cristo, al Cristo vivo, al Cristo redentor, que por su sangre nosotros somos sanados, somos curados, por eso nada tememos. Entonces el sumo sacerdote supremo se ofreció a sí mismo sacrificio perfecto. Él es el sujeto y a la vez el objeto del supremo sacrificio de expiación. La condición de sumo sacerdote y rey eterno que se da a Cristo
en cumplimiento de Salmo 110, 4, 6. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el Salmo? Vamos a repetirlo. Salmo 110, del 4 al 6. Vamos a leerlo en voz alta todos, por favor. A la una, a las dos, a las tres. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor estará la belleza, quebrantará las leyes de la vida y de tu vida. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de la tierra. ¿Será que eso no está ocurriendo hoy? ¿Qué estamos viendo? Hay una estadística que llevan a diario, a nivel mundial, tantos fallecidos, tantos tal. Y yo agrego algo más al Salmo 110, que además que están quebrantando corazones, también está avergonzando a los sabios. También eso está ocurriendo. Ya fue profetizado y está escrito allí en el libro de los Salmos. Lo estamos viendo. Entonces, estas referencias no son más que unos cuantas de las riquezas expuestas en hebreo que declaran la supremacía de Cristo. Llegado este tiempo, pues hermanos, donde son tiempos difíciles, son días malos, como también dice la palabra, en los cuales necesitamos ir más rápido. Necesitamos, y podemos leerlo en la carta de los Hebreos 5:11, donde dice que nos hemos hecho tardos para oír. Hemos estado lerdos, detenidos, con todo y lo que hemos recibido con respecto a la supremacía de Cristo. Todavía algunos hermanos, personas, no lo han entendido. Y dice la palabra, pues en Hebreos 5:11, que nos hemos hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, habiendo ya salido de los rudimentos de la doctrina de Cristo, cuando hemos debido ya avanzar con la palabra de fe para hacer valer esa supremacía, para disfrutar de esa herencia. Entonces, en Cristo estamos completos y perfectos y habilitados para toda obra que permita el avance del Evangelio. Este es el propósito eterno de Dios, que la supremacía de Cristo sea conocida en los confines de la tierra, en el universo. Pero tenemos que oír su voz, tenemos que estar atentos a su palabra. Hoy se requiere entonces una actitud diligente para honrar la gracia de la cual Dios nos ha provisto en la persona de Cristo, como ser supremo de toda la creación y por el cual fueron hechas todas las cosas. Asimismo, debemos entender lo que se manifiesta desde la mente y el corazón de Cristo. ¿Qué se manifiesta de la mente y el corazón de Cristo? Lo visible y lo invisible. Vamos a ver lo visible. ¿Desde cuándo nos contemplamos los amaneceres? Ahorita empezó a pegar frío muy delicioso. El Dios nos ha dado toda clase de maravillas, tanto en nuestro entorno, tanto en nuestro país, las montañas, los recursos naturales que nos ha dado. Todo es lo visible y todo eso lo disfrutamos. Todo está en la obra y la creación de Dios desde el principio. Pero cuánto más no está en lo invisible, en su divino poder, el cual tenemos que llegar es por la revelación de su palabra. Todo lo hizo perfecto, a todo a Él le agradó, para que nosotros lo disfrutemos, sus riquezas en gloria. En lo invisible está el eterno poder de Dios. O sea, no solamente nos vamos a conformar con lo que estamos viendo. Lo importante es que en lo invisible, en las cosas de Dios,
en su divino poder, es donde nosotros debemos caminar. Lo vemos entonces desde cuando usted se pone en pie. Le damos gracias al Señor por darnos un día más de vida, por permitirnos ver y recrearnos con la luz del sol. Eso es a diario, eso es constante, eso es permanente, porque no somos de este mundo. Aquí no hay división entre el mundo secular y el mundo espiritual. Somos espirituales. Por eso es que toda la creación de Dios es una sola, que es el mundo espiritual. Y entonces lo que vemos, Dios ya nos lo ha dado en lo espiritual, en lo que no se ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que arrebatar con la palabra, en comunión con Él. Amén. Amén. Estamos entendiendo entonces lo que Dios nos está demandando. Hemos hecho este recorrido de la supremacía de Cristo, analizando también, escudriñando el libro de Hebreos, ¿verdad? Comparándolo a Cristo como sacerdote, Rey Supremo, mediador del nuevo pacto. Todo es mejor, todo es superior, todo es plus, todo es ultra. Amén. Estamos entonces honrando la gracia de Dios con esto, siendo diligentes en el cumplimiento de la asignación de la obra. Ahora venimos cómo estamos haciendo uso de esa supremacía de Cristo. Estamos siendo diligentes, estamos escuchando la voz de Dios para hacer o cumplir con la asignación que tenemos en la célula, en la zona, en nuestras casas, como hijos, como esposos, como esposas. ¿Estamos escuchando su voz? Tenemos la supremacía de Cristo. Ya vamos a ver más adelante qué otros aspectos tenemos que estar pendientes para hacer valer esa supremacía de Cristo. Hay tres cosas importantes. Una, satisfacer el corazón de Dios. Significa llevar una vida comprometida con Él, siendo diligentes en la asignación, en lo que se nos ha encomendado. En Efesios 5:15 se puede leer: mirad pues con diligencia como sabios, aprovechando bien el tiempo. Muchos han tomado en serio quedarse en su casa. Él tiene el control. Entonces, he debido dejar, como lo he hecho, tiempo de la oración en las casas, de más comunión con mi esposa. Estamos los dos, nuestros hijos, una está en Maracay, la otra está fuera del país. Pero el tiempo de oración no lo hemos dejado, a pesar de todo lo que dice. Este tiempo en las casas nos ha permitido justamente recomponer, alinear muchas cosas que teníamos desalineadas y no paramos de hacerlo. Entonces, para ser diligentes como sabios, aprovechando bien el tiempo, eso implica que no puede haber distracción, no podemos distraernos de la obra. Tenemos que estar enfocados. ¿Para qué? Porque dice que Dios no tiene distracción. Su supremacía en nuestras vidas nos revela que su plan eterno es perfecto y se cumple, pase lo que pase, se cumple inexorablemente. Pero lo que ocurre es que el hombre se distrae y las cosas se retrasan en la tierra, alcanzando incluso a nuestras generaciones. Eso es lo que no debe ocurrir. No distraernos. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos, poner la atención para ser diligentes en la asignación. Tenemos que enfocarnos y poner atención en lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios nos está hablando a través del Hijo, en su supremacía. Por lo tanto, dile a tu hermano allí: enfócate, presta atención a lo que Dios está hablando. También en Colosenses
3:2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba. Además de prestar atención, pongan la mira en las cosas de arriba. Recuerden que no somos de este mundo. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. No es la mira en las cosas terrenales, no, es donde está Cristo. Eso permite escuchar siempre la voz de Dios, su eternidad, escucharlo a través de su Hijo. En Colosenses 4:2 también nos dice que además de poner la mira en las cosas de arriba, nos dice también que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracia. Dice el 4:3, orando también por nosotros para que el Señor nos abra puertas por la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. ¿Amén? ¿Qué significa entonces aquí en lo que dice Pablo que está preso? Recuerden que Pablo estuvo preso en Roma, pero aún estando preso físicamente, en el espíritu, él estaba conectado con sus hermanos, quienes oraban por él. Epafrodito, Epafra, Onésimo, todos oraban por él y él los exhortaba a que oraban por sus hermanos estando en prisión. En la prisión que visiblemente tenemos aquí en el mundo con la pandemia, Dios nos está diciendo que debemos manifestar el cómo hablar con nuestros hermanos, preguntar por ellos, hablar con nuestros hermanos. Dice la palabra con cánticos, con salmos. No es que todo el tiempo le estemos cantando una canción a nuestras esposas, sí, se la hacemos, pero cantar con salmos, con himnos, es el lenguaje de Cristo. Y hablar con el hermano es hablar de bendiciones, es orar. Eso es lo que el Señor nos está asignando, mirando las cosas desde las cosas de arriba, es que manifestemos cómo debemos hablar. Que sea nuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. A veces, lo confieso acá, en la congregación, tengo palabras duras, no ofensivas, pero duras hacia mi esposa. Y uno pide perdón. A veces me llaman y me asustan, porque me está hablando así. Entonces, desde nuestras casas tenemos que ya obrar con la dirección de Dios, dejando atrás al viejo hombre, no usando palabras corrompidas. Llevar también mensajes de salud a los hermanos, confortar nuestros corazones, ser de consuelo. Yo me alegro, me gozo cuando veo hermanos que tenía tiempo que no veía. Y eso mismo es un mismo sentir de todos ustedes también para con nosotros, los de la casa, los de afuera. Eso es lo que Dios está demandando en este tiempo. Por tanto, en Filipenses 2:1 dice que si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completan mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, una misma fe, un mismo Señor. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Filipenses 2:9 continuamos diciendo que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Estos son elementos importantes. Aspecto importante donde podemos observar la supremacía de Cristo, que nos posiciona desde la eternidad conforme a los deseos del corazón de Dios. Primero, ponernos a tono con Él, su comunión, honrándolo primeramente a nuestros hermanos de la fe, desde nuestras casas, orando por ellos,
Ya tenemos entonces con eso el pasaje o el boleto por herencia en Cristo. La supremacía, el sello, la herencia que nos permite volar en revelación, en el Espíritu, para alcanzar todas las riquezas que Dios ya ha dispuesto desde la eternidad para nosotros. Por eso la iglesia requiere alinearse en cuanto a este y muchos conceptos, conocimientos, mediante la necesaria, subraya eso, mediante la necesaria comunión con Dios, y así continuar caminando en un mismo sentir sin fluctuar y sin desviaciones que puedan confundirnos y errar en la consecución de la meta. En ese alineamiento, en esa alineación, hay tres cosas importantes: la formación como creyentes, el perfeccionamiento y la edificación de la casa. La formación, nos formamos en el servicio, escuchando la palabra, en los discipulados, en la célula, palabra de vida, sana doctrina. La formación tiene que ver con formar a Cristo en los hermanos. Y siempre preguntémonos, ¿cuánto de Cristo se está formando en ti? Es una pregunta constante. ¿Cuánto de Cristo se está formando hoy? Entonces, este hecho representa una función relevante para el avance del reino, como lo dice Gálatas 4:19. Esta es una palabra incluso que un hermano la semana pasada que la dio, donde Pablo menciona en Gálatas 4:19 que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Igual como sufre una madre, un padre cuando les habla a su hijo y el hijo sigue torciendo el camino. No vayas allá, no camines por allí, no hables de esa manera, escucha mi voz. Pablo lo decía, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Y eso es una constante que cada uno de nosotros debemos procurar, la formación, que sea formado Cristo en nosotros. En cuanto a alcanzar perfeccionamiento, en Efesios 4:11-12, también nos habla para que los hijos de Dios alcancen plenitud. Para eso, como dice Santiago 1:4, por lo que es preciso la constancia y la perseverancia en nuestro accionar para llevar a feliz término la obra del Señor. Que no nos falte nada. En Cristo estamos completos. Somos plenos en Él. Debemos saber entonces que dependemos de Dios y como congregación debemos estar claros en esa posición como hijos de Dios Altísimo. Edificar, dice en Efesios 2:22, Efesios 2:20-22, edificar todo en Cristo. Todo se edifica en Cristo como piedra angular. Como perito arquitecto también a la vez, como piedra angular. Todo se edifica en función de Él. Todo esto es serio, hermano. Todo esto es serio. ¿Por qué? Porque tanto es necesario que con más diligencia, como dice Hebreos 2:1, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. No sea que deslicemos. Cuando pretendemos estar firmes, podemos deslizar. ¿Desde cuándo no deslizan ustedes? ¿Desde cuándo no se resbalan? ¿Ah? Muchas veces los deslizamientos ocurren por situaciones donde no hay firmeza, donde algo que no está compacto, algo que no está bien establecido. Bien edificado. Bien edificado. Cuando hay dudas. Yo una vez saliendo de aquí, ya mi esposa estaba montada en la camioneta, había llovido, llevaba unas bolsas allí y me confundí. Yo he sido una persona de movimientos bastante seguros en cuanto a la parte motora, pero ese día, mire, entre poner la bolsa de la camioneta, meter el pie en la acera y tal, cuando vine a ver estaba estrellándome contra esa pared que está allí. Mire, todavía tengo secuelas. No recordaba de cuánto me había hecho yo un chichón de este tamaño, un tuturo.
conmoción, caí allí y ya mi esposa estaba sentada en la camioneta, no se había dado cuenta de ese deslizamiento que tuve yo. Y pasó un carro y, Señor, ¿qué le pasó? Y le dice a mi esposa, mire, Señor, y ella me dice, Carlos, ¿pero qué haces ahí si tú te ibas a montar a ver? Yo casi no cago ahí. Bueno, terminé yendo a medianoche con mi hija al hospital a tomar una placa porque estaba bien, chao. Deslicé. No empecemos a ver, el pastor deslizó, algo estaba pasando mal. No, fue que no fijé, creí estar firme y resbalé. En las cosas de Dios tenemos que estar firmes, tenemos que estar claros en lo que estamos viendo, lo que estamos comiendo, en lo que el Señor nos está revelando. ¿Qué ocurre entonces? En Hebreos 2.2 dice, Hebreos 2.2, si cuando la palabra pronunciada por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Hay un pasaje en número 16 que es bueno que lo tomen allí. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando deslizamos, cuando desobedecemos la voz de Dios. En número 16, que llaman por ahí la Biblia rebelión de Coré. Coré, Abirán y dos más allí, con toda su familia, con 250 más. Desobedecieron la voz de Dios a través de Moisés. ¿Qué sucedió? Que Dios abrió la tierra y los trajo. Para eso es que hace de alusión. Si la palabra de los ángeles fue firme y toda transgresión fue desobedecida. La palabra de Moisés a Coré y a todo ese grupo fue firme y fue desobedecida. Y Dios no pudo tolerar, Dios no tolera la desobediencia. No lo tolera. Por eso es que tenemos que estar firmes en su palabra. Estar previamente con Él, viviendo para Él, en esa supremacía de Cristo. Por eso pues, como en Cristo podemos decir que estamos completos. Él es el todo y en todos. Repitan conmigo. Dios demanda de nosotros estar firmes, por lo que no debemos deslizar. Nosotros debemos redimir el tiempo, no sea que deslicemos. Eso es la palabra, el centro de esta palabra dentro de esta supremacía. Edificarnos, alimentarnos, crecer, formar a Cristo en nuestras vidas, en la supremacía de Cristo. No solamente decir, tengo la supremacía de Cristo, no, es que porto a Cristo y en todas nuestras acciones, en nuestro hablar, nuestro caminar, está Cristo, la supremacía allí manifiesta en cada uno de nuestros hermanos. Si no, es religión. Que no venga ningún concepto a distraernos, a desenfocarnos de la realidad, de la verdad que representa Cristo. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Redimir el tiempo es aprovechar todas las oportunidades, hablando bien con los de afuera. Los de afuera son los que no creen. Andar bien con ellos, no decimos que no aman, no, andar y ser sabios con ellos. Amén. Podemos entender entonces que mediante la palabra, para no deslizar, se requiere firmeza y fidelidad. Fidelidad es tener esa actitud con la medida de la responsabilidad deseada. Esa fidelidad se traduce en entendimiento y práctica. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Un aplauso al Rey entonces. Hay un elemento importante que es creer en que ya el reposo que es Cristo ya está en nosotros. Amén. Creer, no dudar, eso nos da firmeza, nos da seguridad, confianza, y esa confianza nos lleva a que no temer a las cosas del mundo, pero sí es el temor a Dios, como dice Hebreos 4.1. Temamos. No debemos desesperarnos porque aún teniendo a Cristo, que es el reposo,
algunos todavía parezcan no haberlo alcanzado, porque a veces nos llenamos de dudas. Ahí en toda esta situación de la pandemia, más de uno ha dudado, y ahí es donde está el detalle, cuando deslizamos. Temamos. Lo que temamos es en el amor a Dios, en reverencia santa a Dios, porque estamos en el reposo. De ahí nos habla también el libro de Hebreos. Lo hemos escuchado y lo hemos acompañado en palabras de fe. Por tanto, hemos creído y estamos disfrutando del reposo del Señor. Amén. Queda un reposo que es para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, dice Hebreos 4:11. La iglesia sufre por el desconocimiento, por la falta de entendimiento de que ya todo está consumado en Cristo Jesús. Por tanto, necesitamos estar despiertos, atentos y preparados en obediencia a Él. Amén. La supremacía de Cristo nos da regocijo y gozo y corona. Por eso debemos estar firmes en el Señor. Regocíjense, dice Filipenses 4:4. Pónganse sobre sus pies, por favor. Hermanos, estamos caminando. En la obra de Cristo. El Señor nos ha traído acá siempre a nuestra congregación para adorarle, para compartir con nuestros hermanos, para sentarnos en la mesa con Él, para disfrutar de su gracia que representa la supremacía de Cristo. Esta palabra tenemos que entenderla. A veces nos sentimos cansados,